Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy lunes 22 de septiembre de 2025 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos las noticias más recientes de los distintos medios de comunicación. Vamos a iniciar con los titulares. Ecuador, vecinos queman vivos a 2 presuntos sicarios. Detienen a varios venezolanos en operativo contra la minería ilegal en Ecuador. CONAIE exige subsidios, menos IVA y freno a minería, costo de más de 3.000 millones de dólares para desistir del paro en Ecuador. Por otra parte, al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre presos en una cárcel del sur de Ecuador. Ecuador refuerza la seguridad en sus principales carreteras para evitar bloqueos al inicio del paro nacional. La organización indígena CONAIE de Ecuador denuncia el bloqueo de sus cuentas bancarias. Pulso en Ecuador. Noboa insiste en convocar consulta popular sin el aval de la Corte Constitucional. Ecuador está en camino a convertirse en el segundo productor mundial de cacao, según dirigente sectorial. Controles de precios ante especulación de incremento de víveres en mercados. En Guayaquil, la aerovía será gratis este lunes 22 de septiembre de 2025 por el Día Mundial sin Auto. ¿Vetar o no vetar en la Unión Europea? Esa es la cuestión. Más adelante veremos un reporte de Euronews.com y asimismo ataques aéreos rusos matan a 3 personas y hieren a 2 en Zaporilla. Esos son los titulares de hoy aquí en el Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Y así también agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes con la información a diario. Agradecemos también a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional. Vamos a comenzar con las noticias. En Ecuador, vecinos queman vivos a 2 presuntos sicarios. 2 hombres señalados como sicarios fueron interceptados por la ciudadanía cuando intentaban quitarle la vida a una persona mientras circulaban en una motocicleta. Los individuos fueron retenidos por la multitud, golpeados y luego quemados vivos en un acto de justicia por mano propia. 2 presuntos sicarios fueron interceptados, golpeados y luego quemados vivos por los vecinos de la provincia de Manabí, en Ecuador. La tranquilidad del domingo en el poblado de Santa Ana no se vio interrumpida por un hecho violento. 2 hombres señalados como sicarios fueron interceptados por la ciudadanía cuando intentaban quitarle la vida a una persona mientras circulaban en una motocicleta. Los atacantes llegaron al sector en una motocicleta y abrieron fuego contra varias personas que se encontraban reunidas en un salón. Los disparos hirieron a 3 individuos quienes formaban parte del grupo objetivo. Sin embargo, otros miembros del colectivo respondieron al ataque con sus propias armas, logrando impactar a los agresores y derribarlos. Según versiones preliminares, los individuos fueron detenidos por la multitud, golpeados y luego quemados vivos en un acto de justicia de mano propia. La escena generó pánico y consternación entre quienes presenciaron los hechos. Agentes de la Policía Nacional se desplegaron rápidamente en el sitio para acordonar la zona, recoger evidencias balísticas y testimonios que atribuyan a esclarecer el móvil del suceso. Seguimos con la información y por otra parte, NTN24.com nos indica que
el ejército del Ecuador arrestó este domingo a 30 personas, entre ellos venezolanos, durante un operativo contra la minería ilegal en la provincia de Azuay. En el procedimiento incautaron un arma, municiones, casi 500 explosivos, 138 sacos de material aurífero, entre otros elementos que fueron decomisados y entregados como evidencia a las autoridades judiciales. Las autoridades señalaron que los extranjeros detenidos, en su mayoría peruanos y venezolanos, no portaban documentos de identificación. El presidente Daniel Noboa ejecuta un combate contra la minería ilegal al considerar que esta actividad es controlada por organizaciones criminales, entre ellas Los Lobos, la banda más poderosa que ha sido señalada por estar asociada con los comandos de la frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los comandos de la frontera también son vinculados a la matanza de 11 militares ecuatorianos en la emboscada en medio de la lucha contra bandas criminales. Seguimos con la información y lahora.com.es nos dice que la CONAIE exige subsidios, menos IVA y freno a minería. El paro nacional que inició la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, este 22 de septiembre de 2025, abrió un nuevo pulso político con el gobierno de Daniel Noboa. Para levantar la protesta, la organización, entre otras medidas, plantea 3 condiciones de alto e inmediato impacto económico: la derogatoria del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel, el rechazo que avancen 3 proyectos mineros y la reducción del IVA del 15% al 12%. Estas medidas, sin embargo, no solo son de carácter social y también ambiental, también implican un fuerte impacto económico para el Estado y la economía nacional. La CONAIE exige la derogatoria inmediata del decreto 126, con lo cual se mantendría el subsidio al diésel. Esto representaría que en 2025 el Estado deje de ahorrar $200 millones y a partir del 2026 más de $800 millones anuales. Si el gobierno diera marcha atrás en su medida, el dinero seguiría financiando un esquema de subsidios ineficientes en lugar de destinarse a más inversión, gasto social u otros fines más productivos. Además, al mantener el diésel artificialmente barato frente a países vecinos como Colombia y Perú, se fortalece el contrabando de combustibles, un negocio controlado por mafias que ya mueven millones de dólares en las fronteras. Como ya analizó La Hora, las pérdidas anuales por contrabando y robo de combustible subsidiado suman más de 200 millones al año. El subsidio, que en el discurso busca proteger el bolsillo de las familias, termina beneficiando también a grandes transportistas y a redes ilegales, mientras el Estado pierde el espacio fiscal para financiar salud, educación y obra pública, acotó Andrés Rodríguez, economista. Hay que recordar que aún con un precio de $2.80 por galón, el diésel ecuatoriano está entre los 5 más baratos de América Latina. Otro de los puntos centrales de la CONAIE es rechazar el extractivismo y detener proyectos mineros estratégicos como Loma Larga, El Domo y La Plata. El costo de la decisión no es menor. Solo en esos 3 proyectos se perdería inversiones de más de $930 millones y más de $300 millones de impuestos al año. Esto sí, sin tomar en cuenta los empleos directos e indirectos que ya no se generarían. Según Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, solo en 2026 y 2027 la inversión extranjera directa minera, tomando en cuenta los 3 proyectos que piden frenar el movimiento indígena y otros 4 más que también son estratégicos,
alcanzarían a 1.519 millones y 1.871 millones respectivamente, muy por encima del promedio histórico de 351 millones anuales sin minería. Dejar sin efecto estos proyectos no solo frenaría empleo y divisas, sino que también recortaría el crecimiento de un sector que podría llegar a representar cerca del 6% del Producto Interno Bruto al 2030. La minería ya representa uno de los principales exportadores e ingresos fiscales del Ecuador. En 2023 la minería formal generó más de 55.000 empleos directos y 76.000 en total. En 2030 la proyección es de 460.000 plazas, 6 veces más que hoy. Entre 2026 y 2027 la inversión extranjera directa minera superaría los 3.300 millones de dólares, un nivel sin precedentes frente al promedio histórico de apenas 531 millones anuales. En 2024 la minería ya recaudó 1.000 millones de dólares en impuestos, es el 5% del total nacional, y exportó más de 3.000 millones de dólares, consolidándose como el quinto rubro exportador. La tercera exigencia es bajar el IVA del 15 al 12%. A primera vista, la medida significaba un pequeño alivio en el consumo, pero el costo fiscal es gigantesco. Cada punto de IVA representa 500 millones en recaudación anual. Bajar 3 puntos implica una pérdida de 1.500 millones de dólares anuales para el Estado. En un año como 2025, donde el déficit fiscal ya está programado en 5.625 millones de dólares, 4.4% del Producto Interno Bruto, esta medida llevaría al hueco a más de 7.000 millones de dólares, es decir, habría menos espacio para pagar a proveedores, recortar obras y programas sociales y mayor necesidad de endeudamiento. Incluso con el IVA al 15%, el plan fiscal del gobierno de Daniel Noboa proyecta déficit en todos los años hasta 2028. En total, más de 19.000 millones de dólares en déficit que deberán cubrirse con endeudamiento, lo que ya eleva la deuda pública por encima de los 80.000 millones de dólares, más del 60% del Producto Interno Bruto. Si además se baja el IVA, el déficit sería aún mayor, comprometiendo la estabilidad macroeconómica del país. Sin el IVA del 15%, el déficit subiría a 6.500 millones de dólares y a 6.200 millones en 2027, 5.800 millones en 2028. Esto generaría que se tendría que conseguir al menos 4.500 millones de dólares adicionales de deuda a los casi 20.000 millones de dólares que ya se proyectaban. En la práctica, el alivio inmediato que proponen las exigencias de la CONAIE se traduciría en un costo futuro más alto para los mismos ciudadanos. Un camino que fortalece al contrabando y las mafias, reduce la renta petrolera y minera y agrava el déficit fiscal que ya asfixia al Ecuador, concluyó el economista Rodríguez textualmente. Continuamos con la información aquí en su informativo nacional. Estamos revisando las noticias más recientes. Por otra parte, MSN nos indica que en incidente que ha dejado 2 policías heridos y varios secuestrados, se ha saldado con un total de 14 víctimas mortales, entre las que se encuentra un guardia penitenciario. El enfrentamiento ha tenido lugar sobre las 2 de la madrugada, hora local, entre un grupo de reclusos de la banda Los Lobos Box, que logró salir de sus celdas. Tras asaltar a varios guardias, se han dirigido a otro pabellón donde se encuentran recluidos los integrantes de la banda rival Los Lobos, tal y como ha recogido la cadena de televisión Ecuavisa. El jefe de la Policía Nacional en El Oro,
William Calle, informó que ha señalado que otra decena de personas han resultado heridas y han sido trasladadas ya a hospitales de la zona. Asimismo, ha explicado que los hechos se alargaron durante 40 minutos, un periodo en el que se registró la detonación de varios explosivos. Las autoridades han informado a su vez que un grupo de presos ha logrado escaparse de la cárcel durante estos enfrentamientos, si bien ya se ha dado con el paradero de 13 de ellos. La cárcel de Machala está ubicada en el centro de la ciudad y tiene más de 1.500 presos, más de 1.400 presos, por lo que son muchos los internos que han pedido en varias ocasiones al gobierno la reubicación de las instalaciones. Las cárceles son un punto central de la crisis de violencia que sufre actualmente Ecuador. En el interior de las instalaciones han sido asesinados unos 600 reos desde el año 2021, la mayoría en una serie de masacres perpetradas por bandas rivales. La situación llevó en 2024 al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar el conflicto armado interno y decretar una serie de estados de excepción que incluyen medidas como militarización de las cárceles y que han suscitado críticas. Seguimos con las noticias más recientes de carácter nacional. En este caso, La Nación nos dice lo siguiente: Gobierno de Ecuador ha reformado la presencia de las fuerzas de seguridad en las principales carreteras del país para evitar los bloqueos en el inicio del paro nacional indefinido, que arranca este lunes en el marco de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. En general, Ecuador ha amanecido este lunes con las principales vías de acceso habilitadas. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en puntos claves del sistema de carreteras, algunas de las cuales sí han sufrido cortes parciales. En Imbabura, además de los primeros altercados en Pichincha, las movilizaciones están lideradas por la CONAIE en respuesta a la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de eliminar las ayudas a la compra de combustible. Durante las movilizaciones activarán la Guardia Indígena como principal fuerza de choque para proteger sus territorios y a sus líderes. Aún con todo, algunas organizaciones han descartado sumarse a esta movilización, alegando las graves pérdidas económicas e incluso humanas de protestas anteriores. Aquellas que sí se han sumado, la gran mayoría tienen previsto marchar hasta Quito, la capital del país, a lo largo de la semana. Por su parte, el gobierno ha descartado que las movilizaciones vayan a desembocar en ningún tipo de explosión social, como ya ocurrió en estos años anteriores por esta misma cuestión. En 2022, las protestas por el aumento de los precios del combustible se prolongaron durante 18 días antes de alcanzar un acuerdo. Noboa declaró el pasado martes en el estado de emergencia durante 60 días en 7 provincias en base a los graves disturbios internos que podrían producirse después de que las organizaciones indígenas y sindicales llamaran a la huelga. Continuamos con las noticias y por otra parte, el medio Suracapulco nos dice que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, principal organización indígena del país, ha denunciado el bloqueo de varias cuentas bancarias de sus dirigentes y organizaciones miembro en medio del paro nacional indefinido convocado para protestar por la eliminación del subsidio al diésel, que ha provocado una subida de los precios de más de del 50% del carburante.
Las entidades bancarias han justificado los bloqueos por órdenes estatales, lo que la CONAIE interpreta como una acción de intimidación y criminalización. El bloqueo económico a dirigentes indígenas no es un acto aislado, sino parte de una estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar las denuncias de los pueblos y nacionalidades del país que buscan soluciones frente a la crisis económica que atraviesan millones de ecuatorianos, ha apuntado CONAIE en un comunicado. La CONAIE, liderada por su presidente Marlon Vargas, ha llamado a la unidad de pueblos originarios, comunidades campesinas y ciudadanos para resistir las políticas económicas del gobierno del presidente Daniel Noboa. Además, ha denunciado actos de represión, persecución y criminalización, solicitando la vigilancia de organismos internacionales como la ONU y la CIDH. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ha derogado este sábado el polémico decreto 148 para la convocatoria de una consulta popular para una asamblea constituyente para aprobar un nuevo decreto que insiste en los mismos términos, una maniobra para evitar el posible bloqueo en la Corte Constitucional. Por su parte, la Corte Constitucional del Ecuador estudia la nueva petición de Noboa de consulta para una asamblea constituyente. Y con respecto a eso, también tenemos aquí que Noboa insiste en convocar consulta popular sin el aval de la Corte Constitucional, según acento.com. El presidente Daniel Noboa emitió este sábado 20 de septiembre otro decreto para convocar una consulta popular con el fin de instalar una asamblea constituyente en Ecuador, luego de que la Corte Constitucional suspendiera su primer llamado. Ambas convocatorias le hicieron sin el aval de la Corte Constitucional, con la que Noboa mantiene una pugna. Este caso ha desatado un debate sobre la legalidad de la decisión del gobierno. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, volvió a convocar por decreto este sábado una consulta popular para que los ecuatorianos se pronuncien sobre la instauración de una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna. La Corte Constitucional había suspendido provisionalmente la primera convocatoria de Noboa, hecha el viernes tras aceptar 5 demandas de inconstitucionalidad. El tema de fondo es que, según la Constitución, la consulta popular solo puede ser convocada después de que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable sobre la viabilidad de las preguntas. Pero el presidente no envió las preguntas a la Corte. En lugar de eso, citó otro artículo de la Constitución en el que se señala que la Asamblea Constituyente solo puede ser convocada mediante consulta popular y que esa consulta puede ser solicitada por el presidente, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. No obstante, tras la suspensión de su primer llamado, Noboa derogó el sábado el decreto ejecutivo que emitió el viernes sin obtener antes la validación previa de la pregunta por parte de la Corte Constitucional, conforme establece la norma, y publicó otro con la misma convocatoria. En el nuevo decreto llamó otra vez al Consejo Nacional Electoral, CNE, a que continúe con el proceso previsto en la Constitución y en la ley electoral para llevar a los ecuatorianos a las urnas, pero el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió luego reenviar a la Corte Constitucional la nueva convocatoria tras determinar que debía pasar primero por el alto tribunal. La Asamblea Constituyente es una de las promesas de campaña más repetidas por Noboa, quien fue reelegido pero para un periodo pleno de 2025 a 2029. Tras llegar abruptamente al poder en 2023, tras la disolución del Parlamento por parte del entonces mandatario Guillermo Lasso. De acuerdo con lo planteado, la Asamblea Constituyente estaría integrada por 80 personas, entre ellas 52 asambleístas provinciales, 22 nacionales y 6 en el exterior.
y el órgano estaría activo por un periodo de 6 meses con la posibilidad de una ampliación de 2 meses más. Noboa argumenta que la Constitución le faculta a solicitar la consulta popular. Sin embargo, la propia Corte Constitucional afirma que toda propuesta de convocatoria a Asamblea Constituyente debe respetar la Constitución y los mecanismos de control constitucional. La decisión de volver a convocar la consulta fue rechazada por la directora para las Américas de Human Rights Watch, HRN, Juanita Goebertus, quien dijo que requería atención del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. La estrategia de Noboa es instar al CNE a convocar la consulta popular sin esperar el visto bueno de la Corte Constitucional. Ahondó aún más la brecha entre el Ejecutivo y el alto tribunal. La Corte Constitucional suspendió en agosto varios artículos de 3 leyes impulsadas por Noboa: Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia y Ley de Integridad Pública, lo que generó un choque entre ambos. Textualmente dice la presidencia: la obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano, afirmó la presidencia en un comunicado de prensa emitido este viernes. Bien, según el constitucionalista Salim Saidán, citado por AP, la medida de Noboa representa una estrategia para eludir el control constitucional que realiza la Corte y forzar la convocatoria a la constituyente. A su juicio, el presidente busca que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el nuevo decreto en medio del periodo electoral, lo que podría ser considerado como una obstrucción o interferencia en el desarrollo del proceso, y la ley faculta al CNE a destituir o sancionar a quien obstaculice el desempeño normal del proceso electoral. Es una forma de deshacerse de una institución que le resulta incómoda, considera Saidán. El Consejo Nacional Electoral conoció además 2 preguntas enviadas previamente por el mandatario para el restablecimiento de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal para partidos y organizaciones políticas, que ya fueron aprobadas por la Corte Constitucional, y declaró el inicio del periodo electoral para que sean consultadas a la ciudadanía. Noboa busca que el pueblo de Ecuador responda si está de acuerdo o no con eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país sudamericano. El artículo 5 de la Constitución ecuatoriana prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras y la cesión de bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. La aprobación de la actual Carta Magna en 2008, bajo el primer mandato del izquierdista Rafael Correa, supuso un año más tarde el cierre de la base militar estadounidense Eloy Alfaro, operativa en la ciudad de Manta desde 1999. Bien, seguimos con otra noticia aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Por otra parte, La Nación nos indica que Ecuador está en camino de producir más de 650,000 toneladas de cacao en la temporada de 2025-2026 y podría superar a Ghana como el segundo mayor productor mundial del ingrediente del chocolate, dijo el presidente de la Asociación de Exportadores de Cacao del país. Iván Ontaneda de Anecacao dijo a Reuters que por correo electrónico que gracias al alza de precios mundiales del cacao, los agricultores apoyados por el sector público y privado están invirtiendo cada vez más en sus parcelas y obteniendo mayores rendimientos. Los precios del cacao se duplicaron con creces el año pasado, alcanzando máximos históricos por encima de los $12,000 la tonelada,
tras las malas cosechas y las enfermedades en los productores de África Occidental, Costa de Marfil y Ghana, que suministran cerca de la mitad del cacao mundial. El aumento de la producción en Sudamérica, en donde Ecuador es el principal productor, ha contribuido a colmar el déficit de oferta y los precios han bajado 1/3 este año. No obstante, se mantienen en niveles históricamente elevados. Continuamos con la información más reciente. Hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, Ecuavisa nos trae un reporte de los controles de precios ante la especulación del incremento de víveres en los mercados. Aquí tenemos el reporte que vamos a reproducir en pantalla. Cada viaje es único. ¿Sabías que con Visa Cashback puedes obtener hasta un 50% de reembolso en hoteles participantes alrededor del mundo? Ingresa. La intendenta general de policía, Victoria Villa, mi querido Fernando, llega a los centros de abastos de verduras y estos productos que de una u otra forma son los que han generado en esta semana en que se subió el diésel un incremento en base al criterio. ¿Qué tal, mi señor? ¿Cuánto subieron los productos? La papa estaba a 30, ahorita ha subido a 40, 50, están vendiendo 40. Y entonces eso afecta al bolsillo. Claro, eso afecta al bolsillo, a nosotros nos afecta directamente. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Esperemos que solucione este problema, pues solucione más pronto este problema, porque nosotros somos los que pagamos todas estas cosas. Okay. Ahora, vamos al consumidor. Ustedes me dicen que es en Montebello donde se deben de hacer los controles y no al minorista que le da el producto al consumidor final. Así es. Porque, ¿qué pasa allá? Porque nosotros somos minoristas, de allá son mayoristas que realmente traen directamente de la sierra. Por ejemplo, la papa este fin de semana llegó hasta $35 el saco. Así es, caballero. ¿Y ustedes tienen que vender por lo menos? A 40 centavos. Si no, no se gana. ¿Y la zanahoria? Igual, está lo mismo, igual que la papa. Sube la papa, sube la zanahoria. Ok, lo que se ha bajado es la cebolla y acá está la intendente un poco dialogando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oiga, intendente, estos controles, como que al minorista, al que realmente le da al consumidor final, lo que pide es que se vaya allá, al que produce y al mayorista, porque yo también distribuyo productos y realmente donde ha subido es allá. Nosotros no podemos hacer nada, lo digo como un distribuidor. Le cuento, amigo, que justamente nosotros estamos realizando controles permanentes en el mercado de Montebello. Ayer desde las horas de la madrugada y hoy también de forma simultánea se encuentran nuestros comisarios en Montebello. No la quiero contradecir. Yo estuve el fin de semana, no vi ni un comisario. Le muestro nuestras fotos y nuestros videos que nosotros justamente documentamos todo. Yo personalmente estuve en el mercado Montebello realizando los controles. Es que yo también estuve y la papa estaba a 35 cuando se dijo que iba a estar por lo menos a 30. Y cuando pasa el comisario, lógico, lo ponen a 30, pero nos la venden a 35. Bueno, déjeme actualizarle los precios según el CIPA. El día jueves se actualizaron y justamente por una variante climática, la papa en especial, que ha sido muy controversial el precio, se encuentra en $36 la saca de 100 libras. Justamente por el tema climático, porque se encuentra una helada. Entonces está bien. Incluso ayer la estaban vendiendo en 35, le digo porque yo la compré en 33. Pero nosotros la tenemos que vender por lo menos a 40 porque si no, no hay resultado. 40 centavos la libra, a los minoristas están sacando los caseros acá también. Ok. ¿Cuáles son los resultados en base a la visión de la autoridad hasta el momento? Desde nosotros como autoridades activamos estos operativos a diario y que son permanentes de control de peso, precio y calidad justamente para que evitar la especulación, para que no exista un almacenaje indebido y el día de mañana me digan no hay escasez de producto y por eso es la alza de precios. Es para evitar y nosotros ayer constatamos con los diferentes comisarios este particular. No hay un almacenaje indebido, no hay especulación, hay productos como usted puede verificar en estos mercados y que vamos a seguir en controles, no solamente en este mercado. Si existe en la reincidencia directamente las denuncias a nuestra plataforma del Ministerio de Gobierno para que los intendentes nos lleguen al celular toda esa información y nosotros podamos ¿El verificar. número de sancionados?
Hasta el momento 5 locales suspendidos directamente sobre lo que es control de intendencia. No existe clausuras al momento, pero si existe algún tipo de irresponsabilidad por parte de los comerciantes, pues no se durarán a aplicar el artículo 321 del COIP, que establece de 15 a 30 días de prisión. ¿Aprendidos, personas detenidas? No, hasta el momento no. ¿Cuál es el resultado en este mercado? ¿Cuál es la visión suya? Que se mantienen los precios, tanto de los productos vegetales como de las abacerías, el arroz. ¿Van a ir a otros mercados? Claro, Casuarina, los mercados, desde los diferentes puntos y cantones también. No nos olvidemos que en los cantones también existen estos operativos a diario. Una pregunta final, espérese en producción. ¿Qué pasa si alguien denuncia y solamente me quiere hacer un daño? ¿La autoridad va a verificar ese tipo de...? Es justamente por eso, nosotros verificamos con nuestros comisarios en el sector, levantamos la información y si es que existe algún tipo de sanción por aplicar, pues se la aplica. Ok, esa es la situación que se está dando acá en el Mercado Central, donde la Intendente General de Policía llega a revisar precios puesto por puesto y dice que va a seguir en otros centros de abastos. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en el Informativo Nacional. Por otra parte, teleamazonas.com nos dice que la aerovía será gratis este lunes 22 de septiembre de 2025 por el Día Mundial Sin Auto. Aerovía en Guayaquil será gratis este lunes 22 de septiembre de 2025 por el Día Mundial Sin Automóvil, una oportunidad para dejar el auto en casa y vivir la modalidad sostenible, escribió la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM, en sus redes sociales. El servicio de aerovía será totalmente gratis para todos los usuarios. El recorrido de 4.1 kilómetros entre Guayaquil y Durán será de 17 minutos. El horario de atención de la aerovía será regular, de 5 horas 30 a 21 horas 30. El sistema de aerovía está compuesto por 4 estaciones distribuidas entre Guayaquil y Durán. Son Estación Parque Centenario, ubicada en la avenida Quito y 9 de octubre, Estación Julián Coronel, ubicada en la calle Julián Coronel y avenida Quito, Estación Técnica, ubicada junto al Hospital Bernaza, Estación Cuatro Mosqueteros, ubicada en la avenida Malecón Simón Bolívar y calle Loja, y la Estación Durán, ubicada en el Malecón de Durán. Asimismo, la ATM invitó a la ciudadanía a utilizar medios de transporte alternativos, especialmente este Día Mundial Sin Automóvil, en el que se busca concientizar sobre los efectos de su uso masivo. Seguimos con la información y finalmente tenemos 2 reportes de Euronews.com. El primero es vetar o no en la Unión Europea. Esa es la cuestión. Veamos este reporte. En su histórico discurso sobre el estado de la Unión Europea, Ursula von der Leyen pidió que se pusiera fin al poder de veto de los Estados miembros en la toma de decisiones. I believe that we need to move to qualified majorities in some areas, for example, in foreign policy. It is time to break free from the shackles of unanimity. Los gobiernos pueden vetar decisiones sobre asuntos exteriores, ampliación o presupuesto, y esto también dificulta la aprobación de sanciones contra países como Rusia o Israel. Es un viejo debate en la Unión Europea que nunca se ha resuelto. ¿Por qué lo ha vuelto a plantear Ursula von der Leyen? I think she put it at the end of her speech to signal that she wants to push against those member states who use these tactical vetoes, in particular Hungary, but there's no strong push behind it. The reason for that is that to get from unanimity to qualified majority, you first need unanimity itself. Los tratados de la Unión Europea exigen la unanimidad en cuestiones clave de soberanía para proteger a todos los Estados miembros, pero es especialmente apreciada por los más pequeños, ya que les permite que su voz sea escuchada. Otros países, como Alemania y Francia, abogan por la mayoría cualificada en asuntos exteriores y de seguridad. Pero según los expertos, cambiar las reglas no es estrictamente necesario, ya que el consenso es el elemento clave para que la Unión Europea funcione. The institution which dictates the political direction of the EU
is actually in the building behind us. It's the European Council, it's the heads of state and government. They decide everything by consensus. They do conclusions by consensus. In fact, the consensus has made things more durable. Because if you immediately, on an important issue, a sensitive issue, you go ahead without voting countries, I think you'll create a problem. Para pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada no hace falta modificar el tratado. La Comisión Europea o un grupo de Estados miembros podrían iniciar ese cambio en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, el anuncio de Ursula von der Leyen aún no ha ido seguido de ningún procedimiento formal. Y por otra parte, y también finalmente en este informativo nacional, tenemos ataques aéreos rusos que matan a 3 personas y hieren a 2 en Zaporilla. Al menos 7 aviones rusos bombardearon Zaporilla durante la noche, matando a 3 personas e hiriendo a otras 2, informó el lunes el jefe de la administración regional, Iván Fedorov. Los ataques, que comenzaron alrededor de las 4:20, duraron 40 minutos, golpearon edificios residenciales, centros comerciales, áreas de estacionamiento y otras infraestructuras críticas. Fedorov afirmó que ninguno de los sitios atacados estaba vinculado a infraestructuras militares y calificó el ataque como un acto deliberado contra civiles. Los servicios de emergencia se desplegaron por toda la ciudad para atender los daños y asistir a los supervivientes. En la región de Sumy, un guardia de seguridad resultó herido en un ataque con drones a una instalación no especificada, mientras que otro hombre fue herido en la comunidad de Shalitime. La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que derribaron 132 de los 141 drones de ataque y señuelo lanzados durante la noche por las fuerzas rusas. Acerca de esto tenemos un video no comment de euronews.com. Vamos a ver las imágenes. Она вот тут под стенкой. Сейчас попробуем ударить. Это ж не ровно, не Там не одна, там нас... Еще раз слово вода. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos el resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes a través de UNPGTV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, y también agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional en sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a sus directores y seguidores. Gracias también a los seguidores de UNPGTV por el apoyo a todos nuestros programas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Que les vaya bonito. Chao, chao.